Revoluciones industriales y los inicios de la globalización, antecedentes y desarrollo. ¿Pero qué es la revolución? El término revolución hace referencia a una serie de cambios políticos profundos y que se pueden presentar en el campo político, económico, social, entre otros. Estos cambios pueden suceder de manera violenta y dan como resultado un nuevo orden en las sociedades, especialmente en aquellas que van progresando y adquiriéndose a estándares globales relacionados con la producción de bienes, como alimentos, medicinas, entre otros productos y servicios, y estos a su vez a la creación de trabajos. A lo largo de la época las relaciones han sido pocas. Se ha evidenciado mucho en la época de la Revolución Francesa en adelante. Además, estos cambios van desde transformaciones económicas y educativas. Hasta el siglo XVIII, la producción era en su mayoría agrícola y artesanal, lo cual estaba a cargo de campesinos y artesanos. Esta situación comenzó a cambiar la revolución industrial en Inglaterra, misma que permitió el incremento de la producción laboral. Aunque no se tiene fecha exacta de su inicio, historiadores y otros especialistas indican que fue a comienzos del periodo competitivo entre 1760 y 1780. Fundamentos de la revolución. Expansión del mercado. En esta se desarrolló internamente una economía de mercado con productos y servicios para la circulación mercantil y un sector manufacturado en crecimiento que favoreció a la inversión tecnológica. También se construyeron canales, carreteras y puentes para mejorar el transporte y la comunicación. A su vez, se desarrolló el mercado interno que aprovechaba la provisión de materia prima que provenía de los mercados que habían organizado de la colonia en América, Asia y África. Apoyo gubernamental. La mayor parte de los funcionarios eran comerciantes, hecho que favoreció al desarrollo político en el mercado. Como medida, se dice que tuvieron como fin cerrar el camino a otros productores que competían en la misma rama. Como dato, esto llevó a la nación a revolucionarse industrialmente, dejando atrás a otros países. Fases de la revolución. De esta revolución se conocen dos fases, que fueron clave para su desarrollo, cada una con sus propias características. Hablemos de la primera fase. Esta se comprendió en el periodo de 1760 a 1840. Esta se caracterizó por el liderazgo de Inglaterra en el proceso de fabricación de telas, el algodón. Este llegó a ser la primera materia prima en algunas ciudades. También en esta fase se dio un proceso de creación de maquinaria e implementación en los ámbitos económicos, dando lugar así al crecimiento de los flujos de mercadería hacia los destinos comerciantes. Y así fue como comenzó el impulso masivo de la fábrica y el mecanismo fabril. Segunda fase, también llamada revolución técnica. Esta se dio entre los años 1840 y 1920. Se desarrolló principalmente en países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón. Fue una época de innovación en los transportes y la comunicación, por lo cual se revolucionó el trabajo y la vida de las personas. También podemos decir que en este periodo se introduce el motor de combustión interna, el desarrollo del aeroplano, la comercialización del automóvil, entre otras. También aparecen materias primas como lo son el plástico y otros tipos de tejidos que se usaban en la producción textil. Transformaciones socioeconómicas. De esta podemos hablar de la reorganización en el trabajo, que se sustituyeron los trabajos en los talleres y aparecieron las fábricas donde se trabajaron sometidos a 16 horas en malas condiciones. Nuevas relaciones sociales de producción. El trabajo humano se consideraba que podía comprarse con un salario. Cambios tecnológicos que modificaron la forma de trabajo manual y se decidió implementar las máquinas. Ampliación a otros países. Se fundió la innovación tecnológica a otros países que reunieron los requisitos socioeconómicos y políticos, como lo son Holanda, Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Ampliación de urbes. La estructura agraria a la industria provocó un crecimiento acelerado en las ciudades. Esto produjo los barrios pobres llenos de condiciones no saludables. Inicio de la globalización económica. Se dice que la globalización es un proceso fundamental económico que consiste en la creación inteligente de las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista que trata de ser igual en todo el mundo. En
Entonces, podemos decir que la globalización tiene raíces muy antiguas, ya presentes entre los jeroglíficos griegos y romanos. Capitalismo. En la medida que la globalización iba desarrollándose como un mercado más organizado y un nuevo orden social que se caracterizó por el establecimiento de una estratificación patrono-obrero, se consolidaban sectores económicos que tuvieron mucha ventaja en los ingresos de acuerdo a su producción. Es ahí cuando surge el capitalismo. En este sistema se plantea que el trabajo se realiza en función del interés particular y en su enriquecimiento, y que el Estado no debe invertir en la economía. Entonces, la sociedad comienza a soportar el surgimiento de dos clases sociales antagónicas. Los capitalistas eran empresarios que por lo general solo dedicaban al comercio y a los préstamos de dinero. Entonces comenzaron a invertir en las industrias y se convirtieron en propietarios de tierras y fábricas. Oposición y consecuencias. Como cualquier cambio que ocurre en la sociedad, era de esperarse que el capitalismo y la globalización no fueran aceptados de manera inmediata. Y esto se debió a que afectaron a los sectores más vulnerables de los países, que poco a poco comenzaron a globalizarse. También se dice que en 1811 y 1817, en las zonas industriales de Inglaterra, la furia de los trabajadores se descargó sobre las máquinas. La versión básica de este hecho fue que estos atacaron a las máquinas como respuestas a los despidos y a los bajos sueldos. A medida que la industrialización fue sustituyendo a los modelos de producción antiguos, el mercado de un sector económico fue desapareciendo. Entonces, es así como concluimos que las revoluciones industriales y los inicios de la globalización son un proceso de revolución que conduce a una sociedad desde una economía agraria tradicional hasta otra caracterizada por un proceso de producción mecanizado para la fabricación de bienes a gran escala. Y esto es todo, esperamos que les haya gustado el video, déjanos un me gusta y escríbenos en las cajitas de comentarios. Hasta luego.